Muy buenas. Antes de nada me voy a presentar para todos aquellos que no me conozcáis. Mi nombre es Juan Bolívar, soy Fellow de la Academia Europea de Ortoqueratología y Control de Miopía desde 2015. Desde hace poco más de un año soy chairman de la misma academia, junto con Jaume Paunet. Colaboro con dos universidades españolas impartiendo en el área de contactología avanzada, impartiendo clases en los máster oficiales tanto de la Universidad Europea de Madrid como de la Universidad de Granada. Y el motivo de estar hoy aquí es que vamos a hablar un poco de control de miopía. Y el título de la charla será Control de miopía. ¿Tenemos pautas claras? Bueno, yo vengo del sur de España, para aquellos que no me conozcan. A pesar de que doy clases en las universidades, en la mayoría de mi tiempo tengo un perfil más clínico que investigador, y la mayoría de mi tiempo lo dedico en mi práctica clínica diaria en este bonito pueblo del sur de España, donde tengo mi propio centro. Ahí intento aplicar todos los avances y todos los conocimientos que vamos teniendo en pro de un beneficio en los pacientes. Antes de nada, quiero dar las gracias a Oculus por pensar en mí para dar esta charla en un congreso tan importante como el CLAS. Y especialmente quiero darle las gracias por la libertad total que me ha dado para el contenido de esta charla. Muchas gracias. Esta charla también, el contenido ha estado un poco compaginado con otra charla que va a dar un compañero mío, Tony Verdejo, para intentar buscar complementar estas charlas y que no se repitan. Por aquello de no intentar repetir diapositivas que, si no se tienen en cuenta, al final siempre se repiten. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a intentar durante la siguiente charla contestar algunas de estas preguntas. Vamos a ver si podemos ser capaces de hacerlo. ¿Qué métodos de control de miopía tenemos? Haremos un repaso. ¿Hay un consenso en los protocolos de actuación? ¿Cuál será la clave futura? Y mientras tanto, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a empezar por la primera. Vamos a hacer un repaso de los métodos de control de miopía que tenemos en la actualidad. Lo primero que podemos hacer es intentar también divulgar entre nuestros pacientes y sobre todo entre sus padres los buenos hábitos que tienen que ayudar a que ese proceso de hemetropización llegue a buen fin. Sabemos que influye positivamente pasar tiempo al aire libre, sabemos que influye positivamente realizar, no abusar de un exceso de tareas de cerca, y si es posible mantener unas distancias más alejadas en esas tareas de cerca porque tienen una influencia. Especialmente debemos ser proactivos a la hora de divulgar estos mensajes en los pacientes en los que aún no ha aparecido la miopía, porque estos buenos hábitos van a ser más eficaces en esos pacientes pre-miopes o que aún no tienen miopía, que una vez que ya desarrollan esa miopía, en los cuales parece ser que hay un poquito de menos eficacia. Y todo esto ocurre porque, como todos sabemos, el proceso de hemetropización es un proceso por el cual nuestro ojo va guiándose conforme va avanzando la edad en un crecimiento, en teoría controlado, para al final de la adolescencia terminar siendo hemétrope. ¿Qué ocurre? Que en algún momento, cuando hay miopía, en algún momento de ese camino hay una bifurcación, y esa bifurcación, cuando se toma el camino hacia la miopía, ya no hay una marcha atrás. Con lo cual podemos intentar frenar esa evolución, pero vamos a frenarlo de una manera mucho más complicada, o es menos eficaz todo este tipo de tareas una vez que hemos cogido esa bifurcación. Entre los métodos que podemos tener hoy en día tenemos una serie de técnicas ópticas que se basan casi todos en la teoría del desenfoque periférico. Hablamos de ortoqueratología, hablamos de lentes blandas multifocales, por ejemplo, diferentes para control de miopía, especiales para control de miopía, y hablamos de lentes oftálmicas. En lentes oftálmicas hablamos no de bifocales o progresivos, que en la antigüedad habían demostrado una pequeña eficacia, sino a las nuevas lentes que probablemente en el momento en el que se esté viendo esto ya habrá más. Ahora mismo acaba de salir la lente de Hoya, MioSmart, y probablemente en un futuro saldrán algunas más. A ese tipo de lentes, todas ellas están basadas en la teoría del desenfoque periférico, que recordemos que sigue siendo una teoría. En cuanto a las técnicas farmacológicas,
Lo primero que hay que decir es que usan otra vía diferente a las anteriores. Aquí ya no hablamos de ese desenfoque periférico, sino que actúan sobre los receptores muscarínicos, inhibiendo el crecimiento del ojo. La más conocida, atropina. Las concentraciones más usuales, 0,01, pero la tendencia, sobre todo especialmente a raíz del estudio LAMP, que podemos ver, está cambiando hacia 0,02. Pero sí es cierto que estos cambios parece ser que todavía están muy en boca de que puedan cambiarse. Se tiene que ir optimizando, esas investigaciones nos van a permitir optimizar cuál es la concentración más adecuada, más eficaz, sin que produzca efectos secundarios y sin que produzca un efecto rebote. Ahora mismo estamos en ese proceso en el cual se está acotando ese tipo de concentración más eficaz. También, históricamente se había estudiado y se había hablado sobre la pirenzepina, pero por alguna razón la industria farmacéutica no ha terminado de explotarlo, quizá no ha visto el potencial con la atropina, no lo sabemos. Y también se ha hablado, y hay detallados estudios, sobre el 7-metilsantina, que es una pastilla, en este caso, no es gota, por vía oral se toma, en la cual sí hay que decir que aunque reúne una cierta eficacia, pero solamente se ha hecho en los países nórdicos de Europa, en este caso concretamente en Dinamarca. Posiblemente en un futuro iremos viendo más actualización de otros fármacos o más estudios más completos de algunos de estos. Lo que está claro es que usemos la técnica que usemos, sí que hay mucha evidencia sobre la eficacia de estos métodos, sobre el porcentaje de eficacia de estos métodos en la actualidad. Esto no hay duda sobre que son eficaces. Es decir, hemos tocado una tecla diferente en cada uno de esos métodos que funciona. Luego vamos a hablar un poquito más sobre esa tecla y sobre la importancia de esa tecla que parece ser que hemos podido tocar y que quizá no sabemos muy bien todavía cuál es. Voy a intentar obviar entrar en lo típico. Todos sabemos ya que sí que hablamos de una, vamos a ver si lo digo bien, de una pandemia, y no me gusta esta palabra, pero sí que es verdad que hay un aumento importantísimo en el número de miopes en los últimos años y que la tendencia parece ser que se va a duplicar, pero bueno, no voy a entrar mucho en eso porque creo que es un tema que está ya más que sabido por todos. Y tampoco voy a poner la famosa diapositiva sobre los aumentos de los riesgos de desarrollar patologías por el aumento de la miopía. Porque la verdad es que no me gusta ser alarmista y no creo que sea demasiado ético ni mostrar ni hablar de todas esas enfermedades, especialmente a los padres de los niños, ¿vale? Vamos a hacer una diferenciación. Si lo hacemos con los padres de los niños, estamos condicionando, quizás de una manera fea, el que ellos puedan tomar una determinación hacia un tratamiento. Porque yo antes que profesional soy padre. Y como padre a mí creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando imaginad como padre recibir un mensaje de que cuando lleváis un niño de 6, 7, 8, 9 años, de que estemos condicionando su salud ocular y hablemos de enfermedades que provocan ceguera cuando son adultos. Es decir, vamos a intentar este tipo de, vamos a llamar técnicas del miedo, que no me gusta para nada, especialmente usarla para los padres. A los padres hay que transmitirles otro mensaje. Creo que somos ya bastante profesionales como para poder llegar a ellos con mensajes que no usen ese tipo de técnicas. Lo agradecería mucho. Y respecto a nuestras conferencias, pues llevamos unos años viendo este tipo de problemas de la miopía, de la patología de la miopía, y ya se ven hasta la saciedad. Y tienen que estar, por supuesto que tienen que estar, pero yo creo que ya todos somos mayorcitos para saber si queremos hacer o no control de miopía. Y en parte, me voy a permitir una pequeña crítica, no me gusta mucho el continuo martilleo que vamos recibiendo los profesionales, casi pseudo chantaje emocional diría, de que todos tenemos que hacer control de miopía, que no nos podemos quedar quietos, bla, bla, bla. Y parece un pecado no hacerlo. Y aquí abro una pregunta. ¿Acaso todos los profesionales hacemos baja visión o todos hacemos terapia? No todos tenemos que hacer control de miopía. Quizá en ese tema la industria se está, digamos, es normal, está intentando que todos entren al barco. Pero
hay que intentar tener muy claro que nos falta mucha información, que tenemos que esta es una especialidad muy concreta y como especialidad se debería de tomar, y para hacerlo deberíamos de formarnos muy bien y exigir una formación bastante alta, porque hay muchas formas de control de miopía y hay muchos cambios que se están produciendo y creo que debemos de hacerlo como una especialización. Y respecto al tema de los padres, siempre intentar no perder de vista, informar, pero vamos a intentar no alarmar, ¿de acuerdo? Profesionalmente considero que es importante esa seriedad. Sí que es muy importante también saber que nos falta mucha información, pero mucha, que estamos quizás a la mitad, o incluso yo diría más bien al principio del camino en esto del control de miopía. Y vamos a ir viendo un poquito. Para eso vamos a pasar al segundo punto. ¿Hay consenso en los protocolos de actuación? Bueno, vamos a verlo. Pues yo te diría que no, y os voy a poner un pequeño ejemplo, son pequeños ejemplos, pero es para que veáis un poquito hasta dónde estamos un poco desbordados por la cantidad de estudios. Este es un estudio muy bonito y muy bueno de Pauline Cho, donde habla de cómo cambia la longitud axial en niños de Hong Kong antes del tratamiento, de decidir hacer tratamiento o no. Y una de las conclusiones, además de darnos esta tabla que es muy práctica de cara a la práctica clínica diaria, muy útil, una de las conclusiones que dice es que es mucho más importante, según ellos, los cambios en la progresión de la miopía antes de decidir si recomendamos o no recomendamos tratamiento. Curiosamente, mirando el mismo día, me encuentro este otro estudio de Bullimore y Noel Brennan, donde habla de la eficacia del control de la miopía. Y precisamente ellos, en una de las conclusiones, terminan diciendo que la decisión de hacer ese tratamiento o no, de iniciar un tratamiento de control de miopía, quizás se debe basar más en la edad de inicio, más que en la progresión anterior que haya tenido. Es decir, no hay un consenso aún claro para la práctica clínica diaria. Pero sí que es cierto que hay guías que nos pueden ir ayudando cada día más en esta práctica clínica diaria. Una de las guías que me gusta también mucho y que es importante que sepáis, que además está en español, es esta que os pongo en pantalla, que es del Instituto del International Myopia Institute. Podéis encontrarla directamente en su web, aquí os pongo el enlace y os la podéis descargar incluso en español. Es una guía bastante útil donde se hace un repaso sobre esas recomendaciones clave que podemos hacer en la práctica clínica diaria. Por eso me parece muy interesante y que seguramente además va a estar en continuo reciclaje, va a estar en continua actualización, con lo cual podremos tener una manera muy sencilla de poder saber si lo que estamos haciendo en nuestra práctica clínica diaria está en buena línea o no. Por otro lado, tenemos también protocolos. Hay expertos que realizan protocolos, como por ejemplo este de Tom Mahler, que es un profesional con una larguísima experiencia en control de miopía, y nos da su protocolo según lo que hay a nivel de evidencia y demás. Pero quizá nos sigue faltando ese consenso. ¿Y por qué nos falta ese consenso? ¿Por qué hay estas diferencias? ¿Por qué no se saca un solo protocolo entre todos los profesionales? Bueno, voy a decir lo que yo creo que está ocurriendo, el por qué no hay este consenso. Como decía, aunque parezca mentira, estamos aún al principio de ese camino en el control de miopía. Es algo bastante, llevamos muchos años, pero sigue siendo algo bastante nuevo porque tenemos muchas incógnitas aún por descubrir. Las vías del abordaje, todos sabemos que la miopía es multifactorial y las vías del abordaje de ese control de miopía son muchas y muy dispares. Esa multifactorialidad que tiene la miopía hace que podamos intentar atajarla desde muchos sitios. Y hay un problema y es que todo está yendo muy rápido, lo cual es una ventaja a su vez. Es decir, la velocidad de crucero de este viaje en el control de miopía, en los estudios de control de miopía, está acelerando y está acelerando de una manera brutal. La ciencia está aportando datos todos los meses, incluso yo diría que casi todas las semanas. Es impresionante. Y diréis, no te cueles, Juan, no te cueles. Pues sí, os voy a mostrar algo que para mí me dice, me ilusiona.
Si hacemos una búsqueda en PubMed con Myopia Control, mirad los resultados que aparecen. Fijaos que en 2015 había nada más y nada menos que 193 estudios que trataban el tema del control de miopía. Pero es que, si nos vamos a 2020, esa cifra se ha duplicado y estamos en 384. Es brutal. Pero no solo nos quedamos ahí. Si es que a 24 de mayo, que es cuando estoy grabando esta fecha, este vídeo, ya van 193 publicaciones. Eso significaría que quizá a final de año estaremos entre 450 y 500 publicaciones. Es decir, estamos en una vorágine de investigación, una vorágine de información que nos va a llegar, una vorágine de vías de abordaje diferentes, de comparativas de eficacia, de diferentes métodos preventivos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un momento en el que es una locura y tenemos que saber digerir toda esa información. Y no va a ser fácil porque es una barbaridad de información. Estamos de forma exponencial incrementando el número de estudios. Hay un foco puesto en el control de miopía a nivel internacional como algo que debemos de estudiar y eso nos va a dar mucha información. Cada vez estamos más cerca. Se está cociendo algo muy bonito, creo, que empezó quizás, como muchas cosas en ciencia, pues un poquito por casualidad y que se ha ido alimentando y creciendo por la intuición y la perseverancia de muchos compañeros que han trabajado muy duro y que lo siguen haciendo. Y es alucinante estar viviendo este boom en un área tan apasionante como es el control de miopía. Y que yo, además, como miope y con hijos miopes, lo vivo de una forma excitante. Pero quizá hay un pero dentro de todo esto. Y aquí viene un poco mi punto de autocrítica. Quizá nos estamos centrando y nos hemos centrado mucho más en demostrar que los métodos que hemos explicado anteriormente funcionan, es decir, que esa tecla que se ha tocado funciona, más que en saber por qué funcionan. Quizá también una parte de la industria ha ayudado a ello, porque como es lógico, la industria sufraga muchos estudios para mostrar las bonanzas y la eficacia, sobre todo, de esos productos que ellos pueden tener. Y en esta vorágine aún nos falta lo que yo y muchos compañeros quizá consideramos lo más importante para poder seguir evolucionando, que lo vamos a intentar contestar en el siguiente punto. ¿Cuál será la clave futura? Pues la clave futura se contesta contestando a esta pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de acción que regulan el control de miopía? Pero no es fácil contestar a esta pregunta. Y esta pregunta vamos a intentar contestarla, pero antes, para saber el resultado de esta pregunta, la respuesta a esta pregunta, tenemos que resolver otras cuestiones. Primero tenemos que saber qué señales son las que modulan el crecimiento del ojo. Y es muy difícil porque sabemos que la miopía es multifactorial, como hemos dicho, y entran en juego muchos y muy diferentes agentes que van a influir en este proceso. Hemos hablado de los agentes muscarínicos, por ejemplo, cuando hablamos de atropina. Hablamos de dopamina, que influye también mucho. Sabemos que los cambios en el ciclo circadiano pueden influir, que existen unas vías on y vías off que de alguna manera están involucradas, la melanopsina, etcétera, etcétera, y todos los que no sabemos. Existen muchas señales. Sabemos también muchas cosas, pero ¿qué es más importante? ¿La genética, los factores ambientales o una mezcla de ambos? Complicado, ¿verdad? Complicado. Bueno, esto es muy complicado porque sabemos que ambos están implicados, pero parece que la cosa no es tan simple como se podía pensar. Hace poco vi una charla en el Opton español de Sandra Benavente, donde hablaba de un estudio de Tachenko y colaboradores, en el que se valoraban qué genes intervenían en los cambios que se producían cuando se ponía una lente positiva o negativa delante del ojo. Y valoraban la respuesta a nivel genético. Y lo alucinante que me llamó la atención de lo que nos contó Sandra fue que no solo había cambios en función del signo de la lente, sino que la implicación tanto en el número de genes como en la cantidad de genes variaba mucho en función de si se había tenido, digamos,
más o menos tiempo la lente puesta. Es decir, hay tanta información y tantas variables que es alucinante y que tenemos un mundo por estudiar. Por eso decía que estábamos quizá más al principio del camino. ¿Cuál es la siguiente cuestión que considero que tendríamos que poder saber? ¿Qué tratamiento será el mejor? Complicado, ¿verdad? Bueno, para contestar a esa pregunta, volvemos a decir que se necesita saber más sobre los mecanismos de acción. Hasta ahora todos los tratamientos que que hemos hablado anteriormente, hablan de una eficacia de X%, porcentaje tal. Está muy asentada esa teoría del desenfoque periférico, la cual posiblemente sea verdad, pero no deja de ser una teoría y, por ejemplo, los tratamientos ópticos que usamos con esa misma teoría intentan mejorar esos porcentajes de control. ¿Pero en qué nos estamos basando? ¿En intuiciones? Pues lo que estamos dando palos de ciego. Si se basan en algo concreto y digamos que tiene evidencia suficiente, fantástico, pero es que nos estamos basando en la intuición de que creemos que esa técnica funciona y creemos que hay algunos agentes que están influyendo, pero no sabemos. Para eso voy a poner un pequeño vídeo en plan gracioso sobre lo que estáis viendo aquí. Si os fijáis, bueno, aquí podemos ver, en este vídeo tan bonito, se puede ver cómo, al igual que el hombre de este vídeo, sabemos que nosotros en el control de miopía quizá estamos haciendo algo que funciona, por supuesto, pero no conseguimos la llave adecuada que nos permita abrirlo. Igual que este hombre va dando palos de ciego, no sabemos exactamente si estamos en el camino correcto o no. No deja de ser una teoría. Y eso implica un problema. Nos puede ocurrir que nos pase como aquí. Cuando no tenemos la certeza absoluta de que estamos tocando la tecla adecuada, nos puede ocurrir que, al igual que este chaval, nosotros tenemos que ser cautos en cuanto a que podemos estar tocando la tecla que no debemos o no puede que no sea la tecla más adecuada. Vamos a ser cautos precisamente en el control de miopía. ¿Y cuál será la clave futura? Conocer los mecanismos de acción. Está claro que el día que conozcamos los mecanismos de acción, en el momento en el que esto se descubra y se consiga abrir esa llave, esa caja de Pandora, y podamos abrir esa piñata, como antes he expuesto, caerán en cascada estudios, investigaciones, avances que van a permitir mejorar un montón, pero mejorar de verdad la eficacia de los tratamientos actuales para el control de miopía, o a lo mejor desecharlo, porque descubriremos otros nuevos que puedan ser más eficaces y que a lo mejor no tengan otros efectos secundarios. Esa será la clave. Y vamos a intentar pasar ahora al último punto. Este último punto es, mientras tanto, nosotros, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es analizar lo que sí sabemos. Sabemos que sea cual sea el método de control de miopía que hacemos o que hagamos en un futuro cercano, hay cada vez más consenso en una cosa. La biometría va a ser clave, ya lo es, para saber cómo está cambiando el ojo, cómo está creciendo el ojo. Y para mí, aunque no es imprescindible, pero lo va a ser. Lo va a ser. ¿Por qué? Pues porque todas las investigaciones que hay actualmente nos van a aportar mucha información sobre biometría y nos van a dar mucha luz. Y en poco tiempo el biómetro sí que va a ser un aparato imprescindible. Existe un consenso claro de que el biómetro será la opción más precisa, más objetiva y más cómoda para monitorizar a aquellos pacientes con control de miopía. Y todos los métodos de control de miopía presentes, y no os olvidéis, y futuros, se van a monitorizar con biometría. El hecho de que yo diga que no es imprescindible no significa que no sea útil desde ya.
¿Por qué? Pues porque nos va a dar mucha seguridad cuando no hacemos una graduación con cicloplegia, que siempre tenemos ciertas dudas. En breve, además, las nuevas investigaciones espero que además nos van a poder aportar nuevos protocolos y además consensuados, espero, y nos van a dar más precisión y nos van a concretar con mucho más detalle el saber cuándo y poder anticipar de una forma individualizada quiénes de los niños que vengan a nuestra consulta deben de ser tratados y quiénes no. Y en esto voy a siempre pienso en un símil que ocurría hace años, al menos aquí en España y creo que a nivel internacional igual. Hace años con el glaucoma ocurría algo que podemos decir que se puede parecer, aunque solo sea un poquito, a lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema de la miopía. Antiguamente, todos aquellos pacientes que tenían más de 21 o 22 de tensión ocular, se trataba porque se sabía que el glaucoma era una enfermedad que iba asociada a tensiones altas. Por aquellos entonces no se conocía tanto sobre los glaucomas normotensos, no se conocía tanto, era lo único que se tenía. Entonces había protocolos en los cuales se actuaba de tal manera que todo aquel que tenía más de 21 o 22 se le ponía tratamiento. ¿Qué ocurrió? Que conforme fueron avanzando las investigaciones se fue descubriendo que no todo aquel que tiene más de 21 o 22 padece de glaucoma. Y tanto por una parte se dejó de medicar a muchos pacientes, muchísimos pacientes que estaban en 25, 26, 27, que hoy en día, con lo que se sabe y con lo que conocemos, ya no se medicarían o no les ponen tratamiento, al igual que también muchos otros con glaucomas con tensiones más bajas, lo que llamamos glaucoma normotenso, se les pone tratamiento, con 16, 17, 18 se les puede llegar a poner tratamiento. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que ya la tensión no es el valor crítico para decidir poner tratamiento o no. Igual que ahora quizá la biometría no debe de ser solo la biometría. En un futuro probablemente la biometría sola, por sí sola, no será el valor para decidir tratamos a este niño o no tratamos a este niño. Pero sin embargo, al igual que la tensión, hoy en día, a pesar de todos los conocimientos, sabemos que la tensión se tiene que seguir monitorizando, puesto que todos los tratamientos deben de bajar esa tensión intraocular. La monitorización del control de miopía seguirá siendo con biómetro para medir longitud axial, seguirá siendo la clave para saber cuánto está siendo de eficaz o no el tratamiento que estamos poniendo. Aunque probablemente los conocimientos actuales no nos den información para muchísimo más, pero sí que nos van ampliando y en los próximos años van a ampliar mucho más información para saber a quiénes debemos tratar y a quiénes no. ¿Qué pasa con la biometría? Pues que nos evita problemas en los errores de refracción cuando graduamos sin cicloplegia. Muchos ópticos no podemos usar cicloplégicos, los optometristas en España al menos no, y en muchos países no se pueden usar cicloplégicos y eso sabemos que nos permite tener un pequeño margen de error, a veces puede ser más grande. Tiene otro tema muy importante, es una medición totalmente objetiva. Por otra parte, tenemos que saber que es mucho más precisa. ¿Por qué? Pues porque nos reduce la biometría los márgenes de error. Hay estudios donde nos muestran que el margen de error de la biometría se reduce a 0,03 dioptrías, mientras que la refracción nos aporta un margen de error de 0,21 dioptrías. Y lo más importante también, tiene una altísima repetibilidad. Por eso, es por lo que digo que la biometría será el método que quizás podremos usar en todos los métodos de control de miopía que hagamos para monitorizar esa evolución. Es fácil de usar y sobre todo nos va a aportar mucha precisión. Aunque nos falta mucho por saber, ¿verdad? Esta diapositiva la voy a ir repitiendo en varias ocasiones porque creo que es una cosa que debemos de tener muy claro. Por eso lo voy a repetir, para que no se nos olvide que estamos muy al principio del camino. Sí que es cierto que ya tenemos mucha información y vamos a intentar hablar de esa información. Ya hay muchos estudios que nos van dando información de esa biometría. En este estudio que estamos viendo nos da información sobre diferentes medidas de longitud axial según la edad y en diferentes poblaciones, tanto a nivel europeo como distintos estudios en China. Y nos da el porcentaje, el percentil del 50%, diferenciando
hombres y mujeres, chicos y chicas, mejor dicho. Sabemos que los hombres presentan una longitud axial mayor que las mujeres de media y ya con este tipo de información empezamos a poder situar cuáles son los datos medios estadísticamente hablando de la longitud axial, de ese percentil del 50%. Hay otro estudio que me gusta mucho porque ya habla de niños, el crecimiento de longitud axial en niños hemetrópicos. Y aquí podemos ver en la tabla de la derecha cómo en función de la edad la tasa de crecimiento va variando y va disminuyendo conforme el niño crece en edad. Y no olvidéis que estamos hablando de niños hemetrópicos, ¿vale? ¿Eso qué significa? Bueno, estamos hablando que en estos niños hemetrópicos estamos viendo que en los primeros años de vida el crecimiento en longitud axial es bastante elevado, como podéis ver, pero no todo ello significa que está creciendo la miopía. Porque en ese proceso de metropización, sobre todo especialmente en esos primeros años de vida, se producen pequeños cambios a otros niveles. Esos pequeños cambios van a ir compensando parcialmente esos cambios de longitud axial de tal manera que al final, que en el total, digamos que al final de todo este proceso de metropización, cuando llegamos a la adolescencia, lleguemos a ser hemétropes. ¿Dónde está el problema? Bueno, el problema puede estar en que cuando las señales que recibe nuestro ojo hace que cambien ese proceso de metropización y se vaya por esa bifurcación que hablábamos anteriormente. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta tasa de crecimiento no funciona igual. Nuestro ojo se elonga más rápido con una tasa de crecimiento mayor y no se para de la misma manera que se está parando en ojos hemétropes. Ese es el problema principal que tenemos. ¿Qué ocurre? Que aquí podemos ver, por ejemplo, otro estudio, os voy a mostrar, porque necesitamos saber cuándo se puede salir de ese camino, cuándo nos vamos a encontrar con un niño que presente esa bifurcación. Y para eso en este estudio también analiza el crecimiento de longitud axial con diferentes, y nos muestra una tabla diferenciando diferentes percentiles. En esta tabla vamos a ver percentil a 2, 25, 50, 75 y el 98%, a 6 años, a 9, a 12 y a 15. Vale, vamos a ir viendo datos. Hablamos de estudios a nivel europeo, que hay 2 tablas, y estudios a nivel chino. Diferenciamos para hombres, para niños y para niñas. Vamos viendo cómo este percentil, a 6 años, por ejemplo, ya tenemos unos percentiles que nos van a permitir situar cuando tenemos un niño que entra en nuestro gabinete y medimos longitud axial, en función de si es chico o chica y en función de su edad, nos va a permitir saber en qué percentil a nivel de longitud axial se encuentra este niño. Y el tema de percentiles todos los entendemos, especialmente todos aquellos que somos padres, porque estamos acostumbrados a que todos los pediatras trabajan con percentiles. Con lo cual los padres también lo van a entender, y esto es importante también a la hora de explicárselo. Luego lo veremos en los informes que podemos emitir. En el momento en que nosotros tengamos un niño que, por ejemplo, una niña que tenga un porcentaje, un percentil bastante elevado, ya vamos a poder tener más probabilidad, una probabilidad mucho más alta de que desarrolle miopía o de que su evolución o su pronóstico pueda ser a desarrollar miopía mucho más alto que si nos encontrásemos con un percentil mucho más bajo. Es decir, estas tablas son importantísimas de cara a empezar a situar y empezar a introducir ese número, esa longitud axial en nuestros gabinetes. Y luego vamos a ir diferenciando un poco porque la longitud axial y las dioptrías no van exactamente de la mano tal cual. Hay pequeñas diferencias que tenemos que tener en cuenta. Este sería un resumen un poquito más simple que yo recomiendo que tengamos todos en gabinete. Aquí evidentemente estamos viendo estudios sobre Europa y sobre China, pero están en proyecto y ya hay muchos que van a salir próximamente en diferentes etnias que nos van a permitir adecuar esos datos al lugar donde estemos realizando el control de miopía. Pero sí que es muy importante que tengamos este tipo de tablas a mano cuando tenemos un biómetro para empezar a situar a esos pacientes en un percentil con más riesgo o menos riesgo y saber lo que es normal en un niño que
puede ser hemétrope en un futuro o que puede ser miope en un futuro con más probabilidad. Y volvemos a la diapositiva de antes, aunque falta mucho por saber, ¿vale? Pero ya tenemos también bastante información sobre toda la información que sobre estas biometrías que estoy diciendo ya está aplicada en software, se está aplicando en software de los mismos biómetros, donde podemos ver, como fijáis aquí en esta niña que estamos viendo, que es paciente fuera totalmente del percentil por la edad. Es una chica que tiene tratamiento de ortoqueratología en este caso, que está totalmente por su valor de longitud axial fuera de los percentiles. Es decir, esta chica ya sabemos que el riesgo de tener una miopía alta es alto y tendríamos que actuar. Ya estábamos actuando, ya es una paciente con miopía. El hecho de conocer toda esa información de la biometría y aplicarla a este tipo de software nos va a permitir tener muchas ventajas, pero muchas, porque nos va a permitir hacer un seguimiento mucho más fácil de la evolución del tratamiento que estemos aplicando para control de miopía. Pero hay una cosa mucho más importante que considero, y es que si tenemos estos datos y hablamos de pacientes hemétropes, si tenemos datos de pacientes hemétropes y cómo desde la hipermetropía se puede salir o no en esa bifurcación de ese proceso de metropización normal, yo recomiendo mucho, y muchos profesionales también lo hacen, que debemos de ir monitorizando a todos los niños con estas medidas, incluso los hipermétropes, porque de esa manera nos va a ayudar a detectar de una manera más precoz cuáles de esos niños desvían su proceso de metropización hacia una miopía futura y cuáles de esos niños siguen por el camino, en teoría, hasta donde sabemos hoy en día, correcto y adecuado. Aunque falta mucho por saber, como digo. Pero sí que tenemos ya también mucha información, como decíamos anteriormente. Sabemos que existen una serie de factores de riesgo, no solamente la longitud axial. Sabemos que influye el número de padres progenitores, o sea, el número, perdón, de miopes, de progenitores que son miopes. Sabemos que influye el tiempo al aire libre. Sabemos que influyen las tareas de cerca y la distancia a la que se realizan esas tareas. De ahí que el tema móvil sea uno de los problemas, por la distancia a la que se hace. Sabemos que hay otras cosas, otras cuestiones que influyen. Podríamos poner, y lo pongo entre paréntesis, las cuestiones binoculares. ¿Por qué la pongo entre paréntesis? Porque también hay cierta controversia en cuanto a la influencia. No sabemos si realmente es causa o efecto. También la edad de aparición, por supuesto, es importante, pero la edad de aparición influye mucho en el pronóstico de esa evolución. Evidentemente, ya no es un factor de riesgo para que aparezca miopía. Si ya ha aparecido la miopía, lo que sí que es muy importante de tener en cuenta es que esa edad va a influir en el pronóstico de ese niño. Y ya aquí podemos ver cómo todos esos datos los podemos, el Instituto Brian Holden, por ejemplo, pues ha hecho mucho hincapié en estudiar todo esto y podemos aplicarlo a esos software y lo estamos aplicando. Aquí podemos ver cómo en este software ya se puede tener en cuenta esos riesgos basados, al final te da un riesgo basado en todos esos datos. Podemos introducir el número de padres miopes. Podemos introducir el número de horas al aire libre, de actividad al aire libre semanal. Podemos introducir las horas de trabajo en cerca, incluso ser un poquito más precisos, porque si os fijáis aquí incluso nos permite, y es lo que decía antes, de aplicar esos conocimientos que tenemos en ciencia a nuestra práctica clínica diaria. Sabemos que afecta más el tener una distancia más cercana que el tener una distancia más lejana, pues podemos diferenciar inclusive y personalizar las distancias y el número de horas al día para poder tener al final una predicción sobre el riesgo de ese paciente y cuál puede ser su evolución. Evidentemente esto va a ir cambiando conforme vayamos conociendo más cosas. Y por eso, como no lo sabemos todo, este software también, una de las cosas que me gusta mucho, es que si os fijáis nos permite configurar las preguntas y ya trae una serie de preguntas para que nosotros podamos marcar cuáles queremos que aparezcan. Y hay este tipo de todas estas cuestiones sí que sabemos que tienen influencia, pero como no lo sabemos todo, fijaos que hay una cosa que me gusta mucho. Aquí aparece el más.
El más está puesto porque sabemos que conforme aparezcan nuevas opciones, este software está vivo y va a ir pudiendo actualizarse para tener más cuestiones a tener en cuenta en la evolución de la miopía. Y una vez que hemos estudiado todos los datos del paciente, ¿qué hacemos? Pues vamos a dar un tratamiento, si es necesario, que puede ser medicación, puede ser lentes de contacto de los distintos tipos, puede ser gafas de los distintos tipos, y vamos a poder aplicar una serie de recomendaciones. Todo esto es recomendaciones que hemos hablado del estilo de vida anteriormente. Todo esto está muy bien. Además, luego podemos sacar un informe muy bonito y muy visual de cara a los padres. Y todo eso está muy bien. Pero hay dos detalles que voy a comentar ahora, que son para mí cruciales y que son detalles que sí que podemos hacer en nuestra práctica clínica diaria. Uno, muy simple. Mirad aquí abajo, próximo examen. Estamos hablando de niños que requieren un control y una monitorización. Vale, pues tenemos que dejar de esperar que ellos vengan a la siguiente cita. No, nosotros tenemos que ser proactivos y tenemos que marcar cuál va a ser la fecha del siguiente examen y asegurarnos de que ese paciente se le mande un recordatorio de cuándo va a ser su próximo examen para que no quede en su memoria solo el hecho de que sean ellos los que tengan que acordarse de venir al siguiente examen. Parece una tontería, pero no lo es. Es decir, nosotros tenemos que manejar la situación, tenemos que atar al paciente corto, como se suele decir por aquí. El hecho de que pautemos las revisiones, estemos proactivamente incitando a que esa revisión se le recuerde y asegurándonos de que vengan es súper importante. Recuerdo esa comunicación con el paciente. ¿Y cuál es el otro problema? Pues que se le da un informe con una serie de ventajas, o sea, con una serie de recomendaciones. Y como hemos visto estos factores de riesgo, aquí tenemos el número de progenitores, es algo que nosotros no vamos a poder cambiar. Sin embargo, le damos un informe con una serie de cosas que sí que podemos cambiar. El tiempo al aire libre, las tareas de cerca, la distancia de cerca, otras cuestiones, como decía, pero nosotros tenemos que ser, en ese sentido, un poco más activos y proactivos. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues os voy a situar un poquito, me lo voy a llevar un poco a mi terreno y os voy a mostrar un poco el cómo lo hago yo, que no quiere decir que sea la mejor manera, pero sí creo que es un detalle que quiero recalcar mucho porque creo que nos puede ayudar. Esta es mi familia, todos estos somos miopes. Bueno, la perra realmente no lo sé porque no la he mirado. El único que se escapa por ahora es el pequeño, ¿vale? ¿Y cuál es el problema? Este es uno de los problemas que tenemos hoy en día, ¿verdad? Vale. Es muy fácil decirle al paciente, darle un informe frío, donde ponga, recomendamos que pase tantas horas a la semana al aire libre en luz natural, recomendamos que no se acerque al móvil, recomendamos que no pase mucho tiempo al móvil. Esto está muy bien. Pero con eso no vamos, no vale, con eso solo no vale, no es suficiente, porque hoy en día el poder del móvil, el poder de atracción del móvil es muy alto. No vale solo con decir que pasen tiempo al aire libre. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros como profesionales, al menos mi recomendación, es que seamos capaces de llegar a los padres, de llegar a transmitirle a los padres la importancia de que su hijo hagan esas recomendaciones, ¿vale? Sigan esas recomendaciones. Y para convencer a los padres no vale solo con decírselo. Vamos a ayudarles un poquito más, vamos a ser más activos. ¿Cómo? Vamos a intentar pensar como padre, no como profesional. Y pensando como padre, yo lo que quiero que me digan no es la solución, sino cómo puedo aplicarla a mis niños, cómo puedo intentar romper esto. Y esto es difícil, lo sabemos. ¿Quién le pone el cascabel al gato de que los niños dejen el móvil? Bueno, pues los padres tenemos que primero intentar implicarlos y darle a ellos, convencerlos a ellos de que es sumamente importante que apliquen este tipo de buenos hábitos y que lo lleven y lo hagan divertido. Vamos a hacerlo divertido. Vamos a intentar que estos niños no pueden salir al campo y ya está. Vamos a intentar hacerlo divertido porque de esa manera es posible que nuestros niños nos los podamos llevar al campo. ¡Te ponemos cerca! ¡Cuidado!
Ha llegado a su localidad los quesos rodantes. Cristina, ya. Bueno, si os fijáis, tenemos que intentar hacerlo divertido. Porque si conseguimos sacar a los niños, como me pasa a mí en este caso con mi hijo, en el momento en que ellos se lo pasan bien y disfrutan, están deseando que llegue el siguiente día para salir al aire libre, para hacer esa excursión, para estar tiempo al aire libre. Los niños de hoy en día, el problema que tienen no es solo que están enganchados a las tecnologías, es que no saben divertirse de otra manera, puesto que no han tenido oportunidad. ¿Vale? Es más cómodo darle el móvil que otra cosa. Entonces, vamos a intentar pensar como padre y dar soluciones. Esos pequeños detalles. Es importantísimo que lo intentamos hacer, ¿vale? Os animo a todos a que intentéis dar pautas concretas para que podamos sacar a los niños a la calle. Solamente con el hecho de que estén aquí, ya estamos quitándolos de tiempo al móvil y de tiempo en tareas de cerca. Con lo cual yo creo que merece la pena la inversión, pero recordad que a quien tenéis que convencer no es a los niños, es a los padres de los niños. Por supuesto a los niños tenéis que convencerlos, pero si no convencéis a los padres de los niños, esos padres no van a fomentar esas tareas. Vamos a intentar ser más proactivos en este área, ¿de acuerdo? Os animo a que lo hagáis porque merece la pena. Y ahora vamos a pasar ya a la última parte. Vamos a hablar, voy a poner un par de ejemplos donde quiero puntualizar un par de detalles. Imaginad que tenemos un niño de 7 años, que sus padres no son miopes, que lee bastante pero a una distancia normal. Hoy en día todos los niños tienen que, entre la tarea escolar y los deberes y demás, suelen leer bastante. Pero pasa además, pasa mucho tiempo al aire libre. Ese niño tiene una graduación de 1,25 en cada ojo y una longitud axial en el ojo derecho de 22,02, en el ojo izquierdo de 22,10. Ok, si aplicamos lo que ya conocemos, estas tablas, como hemos mostrado antes, de longitud axial, por ejemplo, de todos los conocimientos que tenemos de los factores de riesgo, ¿qué haríamos con este niño? ¿Lo tratamos ya? ¿Monitorizamos cada 3 meses? ¿O repetimos el control al año e intentamos seguir reforzando la importancia de esas buenas prácticas que estaba haciendo, de salir mucho tiempo al aire libre, de no acercarse demasiado a la lectura, etcétera, etcétera? Bueno, pues probablemente en este niño lo que tocaría, evidentemente, no sería tratarlo ya. Estamos hablando de que tiene unos percentiles muy bajitos, hablamos de que tiene buenos hábitos, con lo cual los factores de riesgo son pequeños, no tiene padres miopes, y con lo que conocemos hoy en día, pues probablemente repetiríamos el control al año y reforzaríamos esa importancia de sus buenas prácticas, ¿verdad? Creo que ahí posiblemente estemos todos de acuerdo. Pero vamos al segundo ejemplo. Este mismo niño de 7 años, imaginad que en lugar del de antes tenemos los dos padres con miopía. Lee mucho lee mucho y además muy cerca, más de 4 horas al día. Le unimos a eso que pasa poco tiempo al aire libre. Tiene la misma refracción, 1,25 y 1,25. Pero sin embargo tiene una longitud axial de 23,25 y 23,35. Bueno, en este caso tenemos una refracción igual, 1,25 y 1,25. ¿Vale? Hasta hace unos años, ¿qué hubiese pasado? Hasta hace 5, 6, 7 años, nos llegan dos niños de 7 años que ambos tienen 1,25 y los hubiésemos tratado igual. Probablemente hubiésemos elegido, sin duda, el seguir monitorizándolo y seguir viéndolo una vez al año y nada más. Probablemente no hubiéramos tenido, sí, un poquito en cuenta que ambos padres eran miopes, pero no mucho, no hubiésemos tenido tanto en cuenta esto, no hubiésemos tenido tanto en cuenta el tiempo que pasa al aire libre y no hubiésemos tenido en cuenta la longitud axial. ¿Qué ocurre? Que si empezamos a tener en cuenta todo esto más esto, posiblemente cambiemos nuestra manera de actuar. ¿Y qué haríamos? ¿Le trataríamos ya? ¿Monitorizaríamos cada 6 meses? ¿O monitorizaríamos cada 3 o 6 meses y seguiríamos haciendo mucho hincapié en las recomendaciones que mejoren sus factores medioambientales?
Bueno, pues aquí ya sí que empieza a haber una pequeña controversia, aunque sigue sin haber consenso. ¿Qué ocurre? Que con lo que sabemos hoy en día, y dentro de que no hay un consenso absoluto, pues quizá a lo mejor sí que monitorizaríamos cada 3 o 6 meses y haríamos mucho, y digo mucho, hincapié en esas recomendaciones que mejoren esos factores medioambientales, ¿vale? Pero hay un detalle más. Alguno habrá pensado, bueno, Juan, 2 niños con más 1,25, pero uno me dice que tiene esta longitud axial y otro me dice que tiene esta otra longitud axial. ¿Cómo puede ser que haya 2 niños en los que tengan distinta longitud axial tan dispar y tengan la misma refracción? No perdáis de vista una cosa. La longitud axial no lo es todo. En el conjunto del ojo, dependiendo de la potencia de esas distintas lentes, nos podemos encontrar que una longitud axial pequeñita, con una córnea más potente, de la misma refracción o similar que una córnea con un radio mucho más plano y una longitud axial mucho mayor, ¿vale? Entonces aquí en esto tenemos que tener en cuenta todo esto. Y en cuanto al tratar o no tratar el niño anterior, pues yo sé que eso puede abrir cierto debate y va a haber partidarios y detractores de empezar a tratar esa premiopía que está muy de moda ahora. Sin embargo, quizá nos sigue faltando evidencia o quizá nos falta incluso tener un consenso claro que, como vengo diciendo durante toda la charla, en los próximos años la cantidad de estudios, esta vorágine de estudios que hay, nos va a permitir ampliar esos conocimientos y ser más precisos con lo que vamos a hacer en ese caso. Vamos a ir concluyendo y en conclusión, ¿qué es lo que vamos a concluir después de hoy? Lo primero es que, aunque está claro que puede que esta medida de longitud axial, esta biometría, puede no ser imprescindible todavía a día de hoy, pero todos los estudios coinciden que es la manera más exacta y más objetiva de valorar la progresión de la miopía. Hemos dicho que el biómetro es el más preciso, nos aporta muchísima información y nos va a permitir mejorar todos estos conocimientos, el manejo que vamos a hacer en los niños, y no ya solo en los niños miopes, sino incluso también en esos niños hipermétropes. Y nos va a dar igual el método de control de miopía que elijamos, porque lo vamos a tener que seguir haciendo con un biómetro. Esto es por lo que, aunque digo que quizá no sea imprescindible a día de hoy, pero todo centro que se precie, todo centro especializado en control de miopía que se precie, quizá deba de plantearse tenerlo ya, porque nos aporta desde ya mucha información, aunque repito, no lo sabemos todo. Eso es el siguiente mensaje que doy en la conclusión. Nos falta mucho por saber y lo que sabemos hoy en día puede que mañana cambie, por eso tenemos que ser cautos y críticos con el tema del control de miopía. Estamos en un momento en el que está de moda esto del control de miopía, y todo el mundo, en todo el mundo, se ha volcado la investigación sobre el control de miopía. Estamos en plena ebullición de estudios y eso nos permite saber que en los próximos años vamos a tener mucha y nueva información, muchos y nuevos datos que nos va a dar otro punto de vista probablemente sobre cómo hacer y cómo actuar en nuestro día a día. ¿Y eso qué quiere decir? Vale, está muy bonito que haya mucha investigación, pero yo siempre pido a mis compañeros que se dedican a investigar que al final tenemos que intentar que esta investigación llegue a la práctica clínica diaria. Y para eso también pido, cuando voy a dar cursos a los compañeros que asisten, que tenemos que ser un poco autocríticos. Y necesitaremos, si queremos hacer control de miopía, porque no todos tienen por qué hacerlo, viendo lo que hay, es un área que yo considero una especialidad. Y como tal especialidad tenemos que estar al día, pero es un área que va a tener tantos cambios, que vamos a tener esa vorágine de información, esa vorágine de cambios, que si se quiere hacer control de miopía de una forma seria, tenemos que conocer todas y cada una de las pautas de actuación que hacemos y que podemos hacer, ofrecérselas al cliente. Tenemos que ser sinceros.
hay que explicarle a los padres del paciente, a los padres de los niños hay que explicarles todas y cada una de las pautas de actuación, de los métodos de actuación que podemos usar. Los hagamos nosotros o no los hagamos. La sinceridad tiene que ir por delante, la profesionalidad tiene que ir por delante. Y en esa profesionalidad de explicar todos y cada uno de los métodos, con los pros y los contras que tiene cada uno, el padre debe de tener esa decisión, ese poder de decisión, pero solamente lo puede tener si tiene toda la información. Por eso éticamente estamos obligados a darle toda esa información. Al igual que éticamente, y ya con esto concluyo, tenemos que ser conscientes de que si queremos hacer control de miopía, deberemos hacer un esfuerzo muy importante, no solo en aparataje, no, especialmente en reciclarnos con toda esta nueva información que está llegando, con estar al día. Este área es un área que, como estamos diciendo, está en plena ebullición, está en avance. Eso significa que para poder adaptar todos estos nuevos avances a nuestra práctica clínica diaria, vamos a tener que estudiar mucho, vamos a tener que asistir a muchos congresos, vamos a tener que estar muy al día. Y pido por favor que todos aquellos que lo hagáis, que queráis hacer control de miopía, seáis conscientes de estar al día. Implica formarse continuamente. Muchas gracias, espero que os haya gustado. Antes de despedirme quiero dar las gracias a Oculus nuevamente por haber contado conmigo y espero que os haya resultado amena. Muchísimas gracias y la próxima vez espero que nos veamos en directo, en vivo y en directo. Me encanta el poder luego hablar en los pasillos y poder comentar y compartir con compañeros más que el poder grabar una charla como estamos haciéndolo ahora. Pero las circunstancias son las que son, todos lo sabemos. Y así que me despido de vosotros. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo.